para la lección 226. Texto de un curso de milagros. Más allá del cuerpo. No hay nada externo a ti. Esto es lo que finalmente tienes que aprender, pues es el reconocimiento de que el reino de los cielos te ha sido restaurado. Pues eso fue lo único que Dios creó, y Él no lo abandonó, ni se separó de sí mismo, ni se separó a sí mismo de Él. El reino de los cielos es la morada del Hijo de Dios, quien no abandonó a su Padre ni mora separado de Él. El cielo no es un lugar, ni tampoco es una condición. El cielo es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más, nada fuera de esta unicidad, ni nada adentro. ¿Qué otra cosa podría dar Dios sino el conocimiento de sí mismo? ¿Hay algo más que se pueda dar? La creencia de que puedes obtener o dar otra cosa, algo externo a ti, te ha costado la conciencia del cielo y la de tu identidad, y has hecho algo todavía más extraño de lo cual ni siquiera te has percatado. Has transferido la culpabilidad de tu mente a tu cuerpo. Has transferido la culpabilidad de tu mente a tu cuerpo. El cuerpo, no obstante, no puede ser culpable, pues no puede hacer nada por su cuenta. Tú que crees odiar a tu cuerpo, no haces sino engañarte a ti mismo. Odias a tu mente, pues la culpabilidad se metió en ella, y tu mente procura mantenerse separada de la mente de tu hermano, lo cual no puede hacer. Las mentes están unidas, los cuerpos no. Solo al atribuirle a la mente las propiedades del cuerpo, parece posible la separación. Entonces a la mente le parece ser algo privado y estar fragmentada y sola. Entonces la mente proyecta su culpabilidad sobre el cuerpo, el cual sufre y muere porque se le ataca a fin de mantener viva la separación en la mente e impedir que conozca su identidad. La mente no puede atacar. La mente no puede atacar, pero puede forjar fantasías y ordenarle al cuerpo que las exteriorice. Mas lo que el cuerpo hace nunca parece satisfacer a la mente. A menos que la mente crea que el cuerpo está realmente exteriorizando sus fantasías, lo atacará proyectando aún más culpabilidad sobre él. En esto la mente está claramente engañada. La mente no puede atacar, pero sostiene que sí puede, y para probarlo, se vale de lo que hace para hacerle daño al cuerpo. La mente no puede atacar, pero puede engañarse a sí misma. Y eso es todo lo que hace cuando cree que ha atacado al cuerpo. La mente puede proyectar su culpabilidad, pero no puede deshacerse de ella proyectándola. Y aunque es obvio que puede percibir la función del cuerpo erróneamente, no puede cambiar la función que el Espíritu Santo le asignó. El cuerpo no es el fruto del amor. Aún así, el amor no lo condena y puede emplearlo amorosamente, respetando lo que el Hijo de Dios se engendró y utilizándolo para salvar al Hijo de sus propias ilusiones. ¿No te gustaría que los medios de la separación fueran reinterpretados como medios de salvación y se usaban para los fines del amor? ¿No le darías la bienvenida y le prestarías tu apoyo a este intercambio de fantasías de venganza por tu liberación de ellas? La percepción que tienes del cuerpo puede ser ciertamente enfermiza, pero no debes proyectar eso sobre él, pues tu deseo de hacer que lo que no tiene la capacidad de destruir sea destructivo no puede tener ningún efecto real. Lo que Dios creó solo puede ser como Él quiere que sea, pues así lo dispone su voluntad. Tú no puedes hacer que su voluntad sea destructiva. Puedes, no obstante, forjar fantasías en las que tu voluntad entra en conflicto con la voluntad de Dios
pero eso es todo. Es una locura usar el cuerpo como chivo expiatorio sobre el que descargar tu culpabilidad, dirigiendo sus ataques y culpándolo luego por lo que tú mismo quisiste que hiciese. Es imposible exteriorizar fantasías, pues éstas siguen siendo lo que tú deseas y no tienen nada que ver con lo que el cuerpo hace. El cuerpo no sueña con ellas y lo único que éstas hacen es convertirlo en un lastre en vez de algo útil. Pues las fantasías han hecho de tu cuerpo tu enemigo, algo débil, vulnerable y traicionero, merecedor del odio que le tienes. ¿De qué te ha servido todo esto? Te has identificado con eso que odias, el instrumento de venganza y la aparente fuente de tu culpabilidad. Le has hecho esto a algo que no tiene significado, proclamándolo la morada del Hijo de Dios y haciendo luego que se vuelva contra él. Este es el anfitrión de Dios que tú has engendrado, y ni Dios ni su Santísimo Hijo pueden hospedarse en una morada donde reina el odio y donde tú has sembrado semillas de venganza, violencia y muerte. Esa cosa que engendraste para que estuviese al servicio de tu culpabilidad se interpone entre tú y otras mentes. Las mentes están unidas, pero tú no te identificas con ellas. Te ves a ti mismo encerrado en una celda aparte llamada cuerpo, aislado e inaccesible, y tan incapaz de establecer contacto con otros como de que otros lo establezcan contigo. Odias esta prisión que has construido y procuras destruirla, pero no quieres escaparte de ella ni dejarla a salvo y libre de toda culpa. Sin embargo, esa es la única manera de escapar. La morada de la venganza no es tu hogar. El lugar que reservaste para que guardara tu odio no es una prisión, sino una ilusión de ti mismo. El cuerpo es un límite que se le impone a la comunicación universal, la cual es un atributo eterno de la mente. La comunicación es algo interno. La mente se extiende hasta sí misma. No se compone de diferentes partes que se extienden hasta otras. No sale afuera. Dentro de sí misma es ilimitada y no hay nada externo a ella. Lo abarca todo, te abarca completamente. Tú te encuentras dentro de ella y ella dentro de ti. No hay nada más en ninguna parte ni jamás lo habrá. El cuerpo es algo externo a ti y solo da la impresión de rodearte, de aislarte de los demás y de mantenerte separado de ellos y a ellos de ti. Pero el cuerpo no existe. No hay ninguna barrera entre Dios y su Hijo no puede estar separado de sí mismo, salvo en ilusiones. Esa no puede ser su realidad, aunque Él crea que lo es. Solo podría serlo si Dios se hubiese equivocado. Dios habría tenido que crear de modo diferente y haberse separado de su Hijo para que eso fuese posible. Él habría tenido que crear diferentes cosas y establecer diferentes órdenes de realidad, de los que solo algunos fuesen amor. Pero el amor tiene que ser eternamente igual a sí mismo, sin alternativas e inmutable para siempre, y por lo tanto así es. Tú no puedes poner una barrera a tu alrededor, porque Dios no puso ninguna entre tú y Él. Puedes alcanzar la mano y tocar el cielo. Puedes alzar la mano y tocar el cielo. Tú, cuya mano se encuentra asida a la de tu hermano, has comenzado a extenderte más allá de tu cuerpo, pero no fuera de ti mismo, para alcanzar juntos la identidad que comparten. ¿Cómo iba a encontrarse dicha identidad fuera de ustedes donde Dios no está? ¿Acaso es Dios un cuerpo? ¿Crees que te iba a crear diferente de sí mismo y donde Él no pudiera morar? Él es lo único que te rodea. ¿Qué limitaciones puedes tener tú a quien Dios abarca? Todo el mundo ha experimentado lo que podría describirse como una sensación de ser transportado más allá de sí mismo. Esta sensación de liberación va mucho más allá del sueño de libertad que a veces se espera encontrar en las relaciones especiales. Es una sensación de habernos escapado realmente de toda ilusión. Si examinas lo que esa sensación de ser transportado realmente supone,
te darás cuenta de que es una súbita pérdida de la conciencia corporal y una experiencia de unión con otra cosa en la que tu mente se expande para abarcarla. Esa otra cosa pasa a formar parte de ti al tú unirte a ella. Y tanto tú como ella se completan mutuamente, y ninguno se percibe entonces como separado. Lo que realmente sucede es que has renunciado a la ilusión de una conciencia limitada y has dejado de tenerle miedo a la unión. El amor que instantáneamente reemplaza ese miedo se extiende hasta lo que te ha liberado y se une a ello. Y mientras esto dura, no tienes ninguna duda acerca de tu identidad ni deseas limitarla. Te has escapado del miedo y has alcanzado la paz, no cuestionando la realidad, sino simplemente aceptándola. Has aceptado esto en lugar del cuerpo y te has permitido a ti mismo ser uno con algo que se encuentra más allá de este, al simplemente no permitir que tu mente esté limitada por él. Esto puede ocurrir independientemente de la distancia física que parezca haber entre tú y aquello a lo que te unes. Independientemente de tus respectivas posiciones en el espacio o de sus diferencias de tamaño y aparente calidad. El tiempo es irrelevante. La unión puede ocurrir con algo pasado, presente o con algo que se prevé apenas. Ese algo puede ser cualquier cosa y estar en cualquier parte. Puede ser un sonido, algo que se ve, un pensamiento, un recuerdo o incluso una idea cualquiera sin ninguna referencia concreta. Mas siempre te unes a ello sin reservas porque lo amas y quieres estar a su lado. Por eso te apresuras a ir a su encuentro, dejando que tus limitaciones se desvanezcan, aboliendo todas las leyes que tu cuerpo obedece y apartándote serenamente de ellas. No hay violencia alguna en este escape. No se ataca al cuerpo, sino simplemente se le percibe correctamente. El cuerpo no puede limitarte, ya que esa no es tu voluntad. En realidad no se te saca de él, ya que no puede contenerte. Te diriges hacia donde realmente quieres estar, adquiriendo, no perdiendo, una sensación de ser. En estos instantes, en que te liberas de toda restricción física, experimentas mucho de lo que sucede en el instante santo. Un levantamiento de las barreras del tiempo y del espacio, una súbita experiencia de paz y alegría, mas por encima de todo, pierdes toda conciencia del cuerpo y dejas de dudar acerca de si todo esto es posible o no. Es posible porque tú lo deseas. En la súbita expansión de conciencia que tiene lugar solo con que tú lo desees, reside el irresistible atractivo del instante santo. Te exhorta a que seas tú mismo en la seguridad de su abrazo. Ahí se te libera de todas las leyes de la limitación y se te da la bienvenida a la mentalidad receptiva y a la libertad. Ven a este lugar de refugio, donde puedes ser tú mismo en paz, no mediante la destrucción ni mediante un escape, sino simplemente mediante una serena fusión. Pues la paz se unirá a ti allí donde sencillamente, porque has estado dispuesto a abandonar los límites que le habías puesto al amor. Pues la paz se unirá a ti allí, sencillamente porque has estado dispuesto a abandonar los límites que le habías impuesto al amor, y porque te uniste a él allí donde mora, y a donde te condujo, en respuesta de su dulce llamada a que estés en paz. Manual para el maestro de un curso de milagros. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, se hace daño a sí mismo y le hace daño a su alumno. Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real. La manera de lidiar con la magia
es una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender claramente. El maestro de Dios tiene que aprender a no atacar la magia. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad en el maestro de Dios, el maestro está reforzando su propia creencia en el pecado y se está condenando a sí mismo. Al mismo tiempo, está abriendo las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Y no es esto lo que el maestro de Dios quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Si el maestro de Dios cae en la tentación de responder a la magia, inmediatamente la refuerza. Y esto no es siempre obvio. Normalmente está oculto bajo un aparente deseo de ayudar. El deseo de responder a la magia y el deseo de ayudar hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que produzca resultados indeseables. El resultado es el mismo para el maestro que para el alumno. Recuerda siempre que solo te das a ti mismo. Esto puede observarse con mayor claridad en los tipos de ayuda que el maestro de Dios presta a alguien. En estas situaciones es donde con mayor claridad el maestro da su propio regalo, pues él solo dará lo que haya elegido para sí mismo. Y en ese regalo reside su juicio acerca de la creación de Dios. Los resultados nos permiten reconocer los errores para corregirlos allí donde son más evidentes. Una lección verdaderamente enseñada solo puede conducir a la liberación del maestro y del alumno, pues han compartido un mismo propósito. Un ataque se produce únicamente si el maestro y el alumno han percibido objetivos separados, y esto lo sabemos si el resultado no es únicamente dicha. Si el maestro de Dios tiene una sola meta, hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Una llamada de ayuda se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará claramente a la mente del maestro, y desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola una sola con la suya. Nadie puede enfadarse con lo que es un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a los enfados y emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. El enfado puede adoptar la forma de una ligera irritación, tan leve que ni siquiera se puede notar claramente, o puede manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetrados. Estas reacciones son todas lo mismo, ponen un velo sobre la verdad, y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. La verdad es evidente o no es verdad. La verdad no puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico es una de las causas básicas del temor. La ira ocupa un lugar central en el sistema de pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Un pensamiento mágico afirma que la mente cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, y cree también que puede triunfar en su empeño. Eso no es cierto. Sin embargo, se puede creer que lo es, y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? El final de esta batalla es inevitable y su desenlace es la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? No hay otra solución que recurrir a la magia. Entonces, ¿cómo se escapa uno de la magia? Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó.
Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Recuerda que no hay voluntades separadas, solo hay una voluntad y esa es la de Dios, no hay enemigos. Entonces, ¿cuál será ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? Reconoce que los pensamientos mágicos despiertan tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no has abandonado. Date cuenta que cada pensamiento mágico le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza, excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación, según el pensamiento mágico. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable: mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas, no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. Y a esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Dios. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta en un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad. De modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad, no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Al verla y reconocer su sistema de pensamiento, es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si te tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Manual para el maestro de un curso de milagros. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, se hace daño a sí mismo y le hace daño a su alumno. Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real. La manera de lidiar con la magia es una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender claramente. El maestro de Dios tiene que aprender a no atacar la magia. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad en el maestro de Dios,
el maestro está reforzando su propia creencia en el pecado y se está condenando a sí mismo. Al mismo tiempo, está abriendo las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Y no es esto lo que el Maestro de Dios quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Si el Maestro de Dios cae en la tentación de responder a la magia, inmediatamente la refuerza. Y esto no es siempre obvio. Normalmente está oculto bajo un aparente deseo de ayudar. El deseo de responder a la magia y el deseo de ayudar hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que produzca resultados indeseables. El resultado es el mismo para el maestro que para el alumno. Recuerda siempre que solo te das a ti mismo. Esto puede observarse con mayor claridad en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a alguien. En estas situaciones es donde con mayor claridad el Maestro da su propio regalo, pues Él solo dará lo que haya elegido para sí mismo. Y en ese regalo reside su juicio acerca de la creación de Dios. Los resultados nos permiten reconocer los errores para corregirlos allí donde son más evidentes. Una lección verdaderamente enseñada solo puede conducir a la liberación del maestro y del alumno, pues han compartido un mismo propósito. Un ataque se produce únicamente si el maestro y el alumno han percibido objetivos separados, y esto lo sabemos si el resultado no es únicamente dicha. Si el Maestro de Dios tiene una sola meta, hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Una llamada de ayuda se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará claramente a la mente del maestro, y desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola una sola con la suya. Nadie puede enfadarse con lo que es un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a los enfados y emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. El enfado puede adoptar la forma de una ligera irritación, tan leve que ni siquiera se puede notar claramente, o puede manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetrados. Estas reacciones son todas lo mismo, ponen un velo sobre la verdad, y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. La verdad es evidente o no es verdad. La verdad no puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico es una de las causas básicas del temor. La ira ocupa un lugar central en el sistema de pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Un pensamiento mágico afirma que la mente cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, y cree también que puede triunfar en su empeño. Eso no es cierto. Sin embargo, se puede creer que lo es, y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? El final de esta batalla es inevitable y su desenlace es la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? No hay otra solución que recurrir a la magia. Entonces, ¿cómo se escapa uno de la magia? Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Recuerda que no hay voluntades separadas, solo hay una voluntad y esa es la de Dios,
no hay enemigos. Entonces, ¿cuál será ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? Reconoce que los pensamientos mágicos despiertan tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no has abandonado. Date cuenta que cada pensamiento mágico le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación, según el pensamiento mágico. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable: mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. Y a esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Dios. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta en un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad. De modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad, no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Al verla y reconocer su sistema de pensamiento, es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si te tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Tema especial para las lecciones 221 a la 230. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado, y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sin una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea, y por lo tanto, la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas
de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. Desde ese punto, nada puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que esta proyección ha elegido como su deseada meta. Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento ante lo que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. El perdón no ofende ningún aspecto de la realidad, ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. El perdón simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha perdonado y aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente así como ésta es. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu Salvador y tu protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Padre, te entregamos estos santos momentos como muestra de agradecimiento por aquel que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar a cambio del mundo que tú nos diste. Ahora no miramos hacia atrás, miramos hacia adelante y fijamos la mirada en el final de la jornada. Acepta nuestra parte y acepta de nuestra parte estas humildes ofrendas de gratitud, mientras contemplamos a través de la visión de Cristo un mundo que está más allá del que nosotros construimos y que aceptamos como sustituto total del nuestro. Y ahora aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo al guía que tú nos enviaste. Desconocíamos el camino, pero tú no te olvidaste de nosotros, y sabemos que no te olvidarás de nosotros ahora. Solo pedimos que tus promesas de antaño se cumplan tal como es tu voluntad. Al pedir esto, nuestra voluntad dispone lo mismo que la tuya. El Padre y el Hijo, cuya santa voluntad creó todo lo que existe, no pueden fracasar en nada. Con esta certeza, daremos estos últimos pasos que nos llevan a ti y descansaremos confiadamente en tu amor, el cual jamás defraudará al Hijo que te llama. Lección 226 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Toma una respiración profunda, cierra tus ojos y mantente conectado en la presencia.
Mi hogar me aguarda. Me apresuraré a llegar a él. Mi hogar me aguarda. Me apresuraré a llegar a él. Puedo abandonar este mundo completamente si así lo decido, no mediante la muerte, sino mediante un cambio de parecer con respecto al propósito del mundo. Si creo que tal como lo veo ahora tiene valor, así seguirá siendo para mí. Pero si tal como lo contemplo no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que anhele alcanzar, entonces ese mundo se alejará de mí, pues no habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones. Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus brazos están abiertos y oigo tu voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar de vanos deseos y de sueños frustrados, cuando con tanta facilidad puedo alcanzar el cielo? Mi hogar me aguarda. Me apresuraré a llegar a él. Mi hogar me aguarda. Me apresuraré a llegar a él. Puedo abandonar este mundo completamente si así lo decido, no mediante la muerte, sino mediante un cambio de parecer con respecto al propósito del mundo. Si creo que tal como lo veo ahora tiene valor, así seguirá siendo para mí. Pero si tal como lo contemplo, no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que anhele alcanzar, entonces ese mundo se alejará de mí, pues no habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones. Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus brazos están abiertos y oigo tu voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar de vanos deseos y de sueños frustrados, cuando con tanta facilidad puedo alcanzar el cielo?